Tarde con 39 minutos, 1:39. Esta es la segunda edición de Noticiero Marañón. Vamos a continuar, por supuesto, hablando del Papa Francisco y particularmente en este bloque vamos a entrar en comunicación con el rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, universidad, por supuesto, regentada por la Compañía de Jesús, los jesuitas, y para eso está con nosotros en comunicación a esta hora de la tarde el padre Rafael Fernández. Padre, bienvenido a Radio Marañón y al Vicariato San Francisco Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, con mucho gusto a su disposición. Qué mejor que con un jesuita, por supuesto, hablar respecto de el legado que el Papa Francisco deja a la Iglesia, por supuesto, en un contexto de cambios, de situaciones muy cambiantes, en un contexto donde seguramente para la Iglesia en este momento hay muchos retos que enfrentar. Sí, muchos retos y además la incertidumbre misma, ¿no? En un tiempo en el que todos estamos preguntándonos qué va a pasar a nivel mundial, no solo peruano, con la política, la economía, en fin, etcétera, con estas preguntas que atraviesan a lo largo y de ancho el mundo. Y en ese contexto creo que el legado del Papa, sin duda alguna, tiene muchas cosas que decirnos. Obviamente tendremos que tomarnos algunos días también para seguir sopesando qué nos deja, pero ya por lo pronto podemos decir que se ha presentado como un hombre de iglesia, cercano, en ese sentido muy humano, y que hablaba desde su experiencia pastoral con todas las personas. Desde ahí, digamos, nutría sus epístolas, sus encíclicas u otros documentos, ¿no? El Papa Francisco ha tenido 12 años y 39 días frente al papado. No es en este tiempo en el cual, digamos, él ha dejado sentir su cercanía por los temas en los cuales lo hemos visto siempre haciendo referencia. El Papa Francisco venía de estar antes ya, por supuesto, durante, entiendo, toda su vida, haciendo un trabajo muy cercano, básicamente, en el aspecto social. Así es. Siempre estuvo, digamos, ¿cómo diríamos? Su punto de anclaje, su punto de referencia más fuerte ha sido siempre la experiencia de los más vulnerables, los más necesitados, los más pobres, y creo que desde ahí es que leía qué es lo que había que hacer, ¿no? Su discernimiento, es decir, su manera de pensar qué toca hacer o a qué nos llama Dios hoy, tenía como punto de partida ciertamente los vulnerables, los pobres, los descartados, como dice en alguna de sus encíclicas, ¿no? Refiriéndose justamente a aquellas personas que son la consecuencia de un mundo que corre a toda velocidad, dejando en los márgenes pues a los más frágiles y los más débiles. Pero creo que ese es el punto fuerte, digamos, que se mantiene a lo largo de todo su pontificado. Hay un cambio que muchos analistas, por supuesto, le atribuyen a Francisco, tal vez muy distinto al de sus antecesores. Acorde a los tiempos de ahora, a él le ha tocado afrontar, por ejemplo, más que a sus antecesores, el tema de las nuevas tecnologías y todo lo que eso significa, la depredación del medio ambiente, y ha hablado sobre eso. La guerra tal vez es un tema de los antecesores también, pero con particularidades que a él le ha tocado afrontar ahora. Sí. Este Papa tenía mucha sensibilidad a lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y de alguna manera se puede decir que era un Papa que permanentemente estaba en diálogo con el mundo y con lo que pasaba alrededor. Y no tenía miedo de tener una opinión, de lanzar una opinión respecto de los problemas más acuciantes de la sociedad, por ejemplo, como usted menciona, las guerras, ¿no? Que se han reavivado en Gaza, en Ucrania, bueno, que son guerras, bueno, como todas las guerras, yo creo que no suele haber ni vencedor ni vencido, sino simplemente pierde todo el mundo, ¿no? Pero luego, en efecto, se ha manifestado sobre temas álgidos, sobre la ecología integral, por ejemplo, es una encíclica sobre la ecología, la Laudato Si, no fue una encíclica que fue muy bien recibida por los sectores beligerantes o los que dirigen la sociedad en el presente, ¿no? Porque es una encíclica que critica, que cuestiona. Ciertamente sobre el tema de los cambios de tecnología probablemente le habría faltado un poco de tiempo. Es verdad que él mismo decía, bueno, yo no tengo celular, yo no tengo redes, o las usa alguien por mí, es decir, a ese respecto quizá no tuvo tiempo, pero creo que sí tuvo el sentido común como para decirnos que todos esos instrumentos
son medios que pueden estar al servicio del reino y al servicio de construir un mundo más solidario. ¿Le tocó a Francisco ser un papa de reformas dentro de la Iglesia? Yo pienso que sí. Y hace algunos días justo me consultaban y me decían, me ponían la palabra y me decían, fue revolucionario. Yo diría, no me gustan las etiquetas porque además son palabras que a veces producen pues en algunos miedo o resistencias, pero ciertamente ha sido una persona, el Papa, que ha sido capaz de hacer reformas importantes o de retomar, quizás incluso mejor, reformas que estaban pensadas en el Concilio Vaticano II y que se olvidaron por algunas razones, por otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Sinodal, que la Iglesia Sinodal no es un descubrimiento del Papa, es simplemente el volver sobre los documentos del Concilio Vaticano II y actualizarlos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es una reforma o un Papa que se adhiere a las reformas que habían comenzado en el Concilio Vaticano II, y del mismo modo, ese concilio había dado directivas o directrices sobre la manera en que la Iglesia tiene que estar presente en el mundo y dialogar con el mundo. No es una Iglesia que va de espaldas al mundo o enemistada con el mundo o que solamente critica al mundo. Por supuesto, hay que evangelizar, hay que interpelar, pero no todo se puede pensar que va a hacer ir en contra de el mundo. Entonces, en ese sentido, es un Papa que sí propone reformas y, por supuesto, tiene dichos y afirmaciones que nos dejan pensando hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, y que nos invitan a ver de qué manera hoy tenemos que seguir cambiando la Iglesia. Por supuesto. Finalmente, Padre Rafael, el mensaje que el Papa nos ha dado es que la Iglesia tiene que ser una Iglesia de apertura, pero al mismo tiempo de diálogo, porque esa ha sido parte de su labor. Así es. En efecto, usted ha puesto las palabras muy bien, una Iglesia de diálogo y de apertura, que es el mensaje que habíamos recibido, repito, en el Concilio Vaticano II, y quizás por otras prioridades históricas, etcétera, pues eso se había caído un poco en el olvido. Este Papa recupera eso, pero al recuperar esa iniciativa, esa voluntad, esa vocación de la Iglesia, no hace que la Iglesia se debilite al mundo hebreo. Al contrario, le da una presencia nueva a la Iglesia y fresca a la Iglesia, porque la Iglesia tiene que interactuar con el mundo. No puede ir a evangelizar el mundo si simplemente se pone en el lado opuesto del mundo. Hay que ser semilla dentro de ese mundo. Y creo que este Papa lo comprendió muy bien y nos lo enseñó muy bien. Creo que este Papa en ese sentido nos invita a mantener una Iglesia abierta y dialogante con el mundo. Y dialogante quiere decir que a veces hay que correr riesgos de abrir temas que antes eran tabú. Y que la Iglesia dice, bueno, o el Papa decía, pensemos también este tema, abramos este tema y pensemos juntos. Creo que ese mérito no se lo podemos quitar a este Papa. Padre, le agradecemos por esta comunicación con Radio Marañón. Esperamos que no sea la primera vez. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Claro. Ha estado con nosotros el Padre Rafael Fernández, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ya decíamos, en el Perú es la universidad que está regentada por los jesuitas, por la Compañía de Jesús.